no aparecía, lo perseguíamos, sabemos que está muy ocupado y tenemos a Fernando Pollack. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Hola Marcelo, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, ¿ya comenzó digamos, la experiencia en el Hospital Militar Central? No, estamos en eso. Esto es una tarea muy complicada que envuelve 800 personas, que nos hace a nosotros, digamos, ocuparnos no solamente de probar la vacuna, de cuidar a los voluntarios, de preservar la anonimidad de los voluntarios, de preservar la confidencialidad, de asegurar que todos los médicos estén entrenados en buenas prácticas clínicas, las enfermeras, los vacunadores. No es una tarea sencilla y por lo tanto es progresiva. Estamos en eso. Doctor Pola, ¿cuán lejos estamos en el mundo de tener una vacuna realmente que diga, bueno, esta es la vacuna? Yo creo que no vamos a decir esta es la vacuna, sino que eventualmente vamos a decir estas son las vacunas. Hay varias vacunas que están en carrera para llegar a ser recomendadas en los distintos países y todos los días vemos en las noticias una y otra que van siendo avanzando en los estudios, que se van asegurando en distintos países y yo creo que para octubre, noviembre vamos a tener probablemente alguna alternativa. Ujú. Esta, digamos, solución de la vacuna es la única solución que tiene el COVID, es la única forma de volver a una normalidad, doctor. Mire, la verdad que tenemos que, digamos, no ser ingenuos en que no se han lucido los países centrales en el manejo de este problema, ¿no? Los países orientales tuvieron resultados extraordinarios que a uno lo llevan a preguntarse si no habían visto al coronavirus anteriormente, es decir, si la población no tenía alguna protección heredada de alguna época en la que Oriente y Occidente no se mezclaban tanto, y por eso tenemos 50 muertos en Tailandia o 6 muertos en Taiwán, comparativamente con 33.000 muertos en Francia o la barbaridad de muertos que vemos en Estados Unidos. Entonces las soluciones son difíciles. Hay algunas cosas que pueden atemperar un poco el problema. La primera es el plasma de convaleciente, pero tenemos que realmente, y hoy si usted ve, es tapa del New York Times, el reclamo de que no hay estudios formales como el que estamos haciendo nosotros en plasma para contestar efectivamente si el plasma funciona y cómo funciona. Después, extendido a eso, puede haber otras estrategias, el suero equino, monoclonales, etcétera, que podrían de alguna manera expandir el uso de estos anticuerpos y las vacunas. Las Doc- vacunas son verdaderamente la salida más concreta. Doctor, yo le quiero preguntar por el plasma. ¿El plasma se puede aplicar a todos? No cualquiera puede recibir plasma. ¿Se le da prioridad al que está en terapia intensiva? ¿Cuál es el fin de la aplicación del plasma o a quién se le tiene que dar prioridad? Y la pregunta realmente no es tanto a quién, sino para qué, ¿no? Y hay que entender un poco para qué usar el plasma. El plasma se está evaluando en 3 instancias. Una instancia es en el paciente muy grave, en el paciente de terapia intensiva, donde los resultados hoy de los estudios más formales sugieren que el plasma, si tiene alguna utilidad, es poca. Después están los estudios de pacientes intermedios. Hay un estudio grande que está llevando a cabo en la Argentina, del que participa en el Hospital de Clínicas, el Hospital Italiano, donde el paciente está internado, pero no tan grave, y se trata de impedir que avance a un estado de gravedad. Eso es muy importante de contestar. Y nuestro estudio lo que trata es de transformar al coronavirus en las personas mayores en un catarro. Es decir, frenar la progresión a que el paciente necesite, a que la persona necesite internarse en el hospital, que pueda quedarse fuera del hospital y por lo tanto no se interne, no se enferme severamente y no se muera. Tenemos que ver eventualmente cuál de estas es el mejor uso del plasma y en dónde sirve y dónde no sirve, porque el problema que ha generado la pandemia es que hay una enormidad de reclamos, ¿no? De anuncios, que son deseos de los científicos, de para qué sirven las cosas, con muy poquita prueba científica. Y ese es un mal en el que han caído los mejores institutos de Claro, ciencia del mundo, lo cual es sorpresivo, pero es muy peligroso, ¿no? claro. Entonces tenemos que hacerlo con cuidado y bien. Doctor, digamos, ¿cuál es su evaluación o su apreciación sobre el tema del anuncio de Rusia, de que ya tiene la vacuna y que la va a empezar a aplicar, digamos, en trabajadores esenciales de forma casi inmediata, antes del mes de octubre? Mire, yo no tengo la menor idea cómo ha hecho Rusia la vacuna. Las vacunas son un tema muy delicado.
son un tema que requiere muchísimas evaluaciones formales, porque cuando no se hacían se cometieron grandes errores con los usos de las vacunas. Y la historia de la medicina está plagada de errores por apurarse y hacer las cosas sin pasar por las etapas necesarias para evaluar un producto, cualquiera sea. Entonces, si usted me lo pregunta a mí, no conociendo ese proceso, lo mejor que le puedo decir es no lo conozco, y lo peor que le puedo decir es yo no me aplicaría una vacuna que no haya pasado por los procesos regulatorios necesarios. Doctor Pollack, vamos a suponer que tenemos una vacuna X en el mundo. ¿Cuánto tardaría en llegar a la Argentina, en aplicarse a los argentinos? Porque ese también es otro interrogante que nos hacemos, ¿no? ¿Nos van a dejar a la cola? ¿No vamos a tener prioridad? Bueno, el sentido de nuestro estudio es acercarle a la Argentina una puerta hacia por lo menos tener acceso más prioritario a las vacunas que nosotros evaluamos. Yo creo que la Argentina tiene que tomar la ventaja de tener muchos científicos con capacidad de testear vacunas y distintas intervenciones, porque es mucho más fácil reclamar por un producto cuando uno participa de la solución que cuando uno lo mira desde afuera, ¿no? Y evidentemente la Argentina es un país medio, no es un país central en el mundo, de manera tal que su oportunidad está en participar de los testeos, y en eso es lo que tiene que trabajar. Es decir que, doctor, entonces esta experiencia que estamos haciendo en el Hospital Militar Central, que usted está conduciendo, también es clave por la experiencia en sí, por el testeo en sí y por el abastecimiento futuro de vacunas en la Argentina. Bueno, eso espero yo, ¿no? Que eso está fuera de mis manos, eso no es resorte mío. Se imagina que yo soy un investigador científico, yo me dedico a hacer los testeos, pero yo le puedo garantizar que eso abre la puerta a una mejor posición para la Argentina. Ahora, No puedo, doctor... perdóneme, Marcelo, no puedo garantizar las decisiones de la Argentina y de las compañías, ¿no? Eso está totalmente fuera de mi control. Claro, claro, es un tema después económico. Bueno, hay cifras multimillonarias de inversión en la investigación, ¿no? Pero le quería preguntar algo que tenemos información, y bueno, que ya que lo queríamos aprovechar a usted, de que usted y su equipo también han avanzado en una vacuna contra la bronquiolitis, ¿no? Que es un problema serio, y que esto también podría ayudar para combatir el COVID. ¿Es cierto esto? No, ojalá fuera así. Nosotros sí es verdad que trabajamos durante muchos años en una vacuna, en realidad trabajamos en vacunas contra las enfermedades respiratorias hace 20 años, pero específicamente contra la bronquiolitis nosotros fuimos parte de un consorcio internacional donde Estados Unidos, nosotros y Sudáfrica lideramos un proceso de alrededor de 11 países para evaluar una vacuna contra la bronquiolitis que en la Argentina tuvo resultados muy interesantes, de hecho, mucho mejores inclusive que los resultados que tuvo en Estados Unidos, y que abre la puerta a que esta enfermedad, que es muy importante, ¿no? Que es una enfermedad que mata 1.000 chicos por año en la Argentina aproximadamente. Fíjense que estamos hablando de 4.000 en el COVID y estamos hace 140 días charlando, y esto mata 1.000 chicos por año en la Argentina menores de un año, y que eventualmente aparezca una solución, ¿no? Que es lo que estamos tratando de lograr. Doctor Pollack, yo le quiero preguntar por este número que estamos viendo, el récord de infectados de hoy, 7.147, y el otro número que vamos a ver, que es el de la cantidad de muertos, ahí lo vemos, 127. ¿Por qué le quiero preguntar esto? Porque veníamos escuchando que nos decían, digamos, profesionales en esto, médicos, infectólogos, bueno, estamos llegando al pico, se puede aplanar todo esto, podemos empezar a bajar y cada vez estamos peor. ¿Cuál es la explicación médica? La explicación es muy sencilla, no hay magias posibles. No es una cuestión que realmente uno pueda solucionar en el momento en que verdaderamente al haber más circulación y al haber más contacto entre la gente, va a haber más enfermedad. Y esto no ha sucedido en la Argentina únicamente, ha pasado en todos los países. La Argentina inició esto con un proceso muy conservador. Fíjese Brasil, que tiene más de 100.000 muertos, pero en Brasil tenemos situaciones de un presidente que se tira al medio de los infectados, que me parece que no es la manera que me parece más inteligente de abordar un problema como este. Lamentablemente ese es un proceso largo, y si yo le dijera que yo tengo una solución mágica para esto, le mentiría. Creo que nosotros lo que podemos hacer es trabajar en distintas soluciones. La Argentina debe tener ahora la vecindad de 3,5 a 4 millones de infectados, a pesar de que creemos que son muchísimos menos, porque el mundo tiene un montón más de infectados. Mire, la pandemia no se va de Europa porque se cansa de pasear por Madrid, se cansa porque se satura de infectados España.
Se satura de infectados Francia y se satura de infectados Italia. Lo que pasa es que no hemos desarrollado los instrumentos para medir los infectados apropiadamente. Entonces nosotros los científicos estamos generando datos que se quedan cortos en estimar lo que está pasando. Cuando nosotros entramos a un geriátrico en provincia de Buenos Aires, el 70% de las personas mayores en un geriátrico, vamos a poner del PAMI de provincia de Buenos Aires, que están infectados no tienen síntomas, están mirando televisión. Esas personas no cuentan después en el conteo. Y como no cuentan en el conteo, uno estima que hay mucho menos infectados de los que realmente hay. Bueno, usted, doctor, de Movida dijo que por cada persona fallecida había que calcular 1000 infectados. ¿Esto lo sostiene ahora? Sí, absolutamente. Fíjese que si usted piensa que más o menos se requiere 60% de infectados en un país para ver desaparecer el virus, usted mira, Marcelo, que hay 30.000 muertos en España, hay 30 millones de infectados, España tiene 50 millones de personas y se acabó el problema ahora en España, se agotó. Es como cuando Belgrano quemó las praderas del norte argentino para que no pasen los españoles. Esto es lo mismo, el virus va quemando su propia pradera y en un momento no puede circular más. Es decir que, doctor Pollack, no nos puede decir entonces cuándo sería, no le estoy pidiendo que lo diga con exactitud, cuándo podría ser el pico, nadie lo sabe. No, bueno, evidentemente hay un montón de modelos y hay gente que se dedica específicamente a estimar en modelos cuándo llegamos a un momento en el que se satura lo suficiente la infección para que empiece a bajar. Y es cuestión de extrapolar de los países que hicieron la experiencia anteriormente. La pregunta es realmente no el día que va a ser el pico. Si usted pusiera a todos los argentinos en una tortera cada uno, pues no habría más transmisión. Pero eso lamentablemente es imposible. Entonces, es un problema que evidentemente enfrentamos, pero que no tiene una solución fácil. Eso es la respuesta. Doctor, entonces, digamos, con ese cálculo, estaríamos en 4.100.000 personas más o menos infectadas en este momento en la Argentina. Bueno, ese es un número muy general, Marcelo. Se imagina que hay personas que se pasan el día entero afinando esos números, pero yo creo que estamos mucho más cerca de ese número que de 200.000. Y eso no es un error de cálculo de los organismos de salud argentinos. No, es claro. un límite. Es así. Doctor, ahora, recién cuando comenzamos el programa, decíamos que es para la sociedad, estamos en el peor momento, en el sentido que tenemos más de 7.000 infectados por día, arriba de 100 muertos todos los días, bueno, ayer fue peor, 127, y a su vez la gente está como saturada de la cuarentena por razones económicas o por razones afectivas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se maneja esto? ¿Hay que ir a otra etapa de la cuarentena? ¿Hay que abrir un poco más e insistir en los cuidados para no contagiarse? ¿Qué le parece a usted? Sería ingenuo que yo le diera una recomendación distinta de la que usted entiende, ¿no? Este problema excede el problema infectológico. Está clarísimo que a más contacto entre la gente, más infección. Está clarísimo que a menos contacto entre la gente, más estancamiento económico y más depresión. Es muy difícil, no hay una solución mágica para esto. Mi papá tiene 88 años y yo tengo los mismos problemas que escuchaba hablar recién a Massa antes de que yo hablara. Es muy difícil la situación, evidentemente, que estamos viviendo. No es una situación deseable ni para nosotros ni para ningún país del mundo que lo está enfrentando. Ahora, doctor Pollack, algo que se está viendo es que hay mucha gente que empieza a no usar barbijo. Y usted puede decir, ¿cómo me estás diciendo que hay gente que no usa barbijo? Sí, los que vivimos en el conurbano no nos llama la atención ver gente sin barbijo. Es como que eso forma parte también de lo que señalaba Marcelo, ¿no? Del cansancio, del hastío, que la gente dice, bueno, sobre todo en edades no tan mayores. Bueno, yo creo que hay cuestiones que son hastío y hay cuestiones que son estupidez, ¿no? Y la verdad que todavía nadie me llamó, mire que me han llamado en esta época, y nadie me ha llamado para decirme, tengo una buena noticia, me agarré coronavirus. Entonces yo no veo en el barbijo, uno ve a veces en otros países, la gente sale a desafiar al virus sin barbijo, eso no lo termino de entender. La verdad que el barbijo es una medida bastante livianita comparada con todas las cosas que uno tiene que transitar estos días, y me parece que no lo puedo explicar, la verdad que no lo puedo explicar. Bien. Doctor Pollack, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que queríamos conversar con usted. Es una de las personalidades
internacionales, así que, y está llevando todo el mundo tiene esperanza en su trabajo. No sé si le pongo un poco de presión, ¿no? Bueno, tienen que tener esperanza en que la biología esté de nuestro lado. Yo lo único que hago es ser el operario en el medio del trabajo. Así que bueno, Bien. muchísimas gracias. Gracias, ¿eh?